Hoy les voy a hablar de screening de cáncer de colon y qué hacemos con los resultados, algo que normalmente nos pasa cuando uno está en el consultorio y recibimos a un paciente. Para iniciar, les quería recordar la definición de screening de la OMS, que nos dice que es la identificación de una enfermedad no reconocida en una población asintomática aparentemente sana mediante test, exámenes u otros procedimientos que pueden ser aplicados de manera rápida y fácil en una población determinada. ¿Y qué es lo que hace a un tipo de cáncer ideal para un programa de prevención según la OMS? Que tenga alta prevalencia e incidencia, debe tener consecuencias clínicas serias en cuanto a mortalidad y costos, que sea pasible de detección y estudio en su fase preclínica, debe existir un tratamiento efectivo para la enfermedad en su fase temprana y deben existir métodos que sean capaces de detectar la enfermedad en una fase preclínica, que sean efectivos, simples y baratos y aceptados por los pacientes. En cuanto a la historia del screening de cáncer de colon, si bien el primer método de screening que se utilizó, o que está reportado, fue el PAP para el cáncer de cervix en 1923, de los métodos de screening de cáncer de colon en la bibliografía recién aparecen estudios a partir de aproximadamente el año 74, donde se publica un primer estudio grande de screening desarrollado en la Universidad de Minnesota a partir del año 48, donde se enrolaron un grupo grande de pacientes, de casi 22.000 pacientes por casi 25 años, a los cuales se les realizó rectosigmoidoscopía con polipectomía, y se vio una disminución de la incidencia del cáncer de colon en casi un 85%. ¿Y por qué realizar screening de cáncer colorectal? Bueno, porque es el tercer cáncer más frecuente y es la segunda causa de muerte por cáncer, y se estima que para este año habría 1.8 millones de casos nuevos y casi 881.000 muertes por cáncer colorectal. La Argentina es un país de alta prevalencia de cáncer de colon. Aquí también constituye la segunda causa de muerte, solamente superada por el cáncer de pulmón, y representa un 3% de las muertes totales por cualquier causa que se registran. Hay aproximadamente 20 muertes por día por cáncer colorectal en la Argentina. Y se vio que mediante métodos de screening como la colonoscopía con remoción de adenomas, esto ha demostrado disminuir la incidencia y la mortalidad. Desde el año 2000 se ve una reducción a la mitad de la incidencia y casi un tercio en cuanto a la reducción de la mortalidad en la población mayor de 50 años. ¿Y a quién indicamos los métodos de screening? Bueno, en la bibliografía tanto nacional como internacional está indicado comenzar el screening a partir de los 50 años en ambos sexos, asintomáticos y sin factores de riesgo, y en personas también con antecedentes familiares en un familiar de segundo o tercer grado. 10 años antes, a partir de los 40, en personas con antecedentes familiares, ya sea de adenomas avanzados o cáncer de colon, en un familiar de primer grado, mayor de 60 años o en 2 familiares de segundo grado. Y hay que comenzar antes el screening. Bueno, este año se publicó en la American Cancer Association que se vio que a partir del año 94 hubo un aumento muy importante de casi un 50% de la incidencia de cáncer de colon y un 11% de aumento en la mortalidad en los menores de 50 años, y por eso la recomendación actual de esta guía es adelantar el screening e iniciarlo a partir de los 45 años en personas de riesgo promedio. ¿Y cuándo finalizar el screening? Bueno, las guías dicen que uno puede finalizar el screening a los 75 años o cuando la expectativa de vida sea menor a 10 años, obviamente en personas que hayan tenido un screening previo negativo, y entre los 76 a los 85 hay que individualizar la decisión en base a el performance status del paciente y si no ha tenido screening previo, sobre todo considerarlo. Y se desaconseja continuar el screening más allá de los 85 años. ¿Y con cuáles métodos contamos para realizarlo? Bueno, tenemos los test de materia fecal, el test de inmunistoquímica, la sangre oculta con guayaco y el test de DNA en materia fecal, y después, por otro lado, los métodos estructurales que ya conocemos, videocolonoscopía, la llamada colonoscopía virtual y la rectosigmoidoscopía flexible.
De estos métodos, bueno, la sangre oculta en materia fecal detecta una acción peroxidasa sobre el EM, pero tiene varias tasas de falsos positivos con respecto a la dieta, con respecto a analgésicos no esteroides, y la sensibilidad del método no es muy alta. En cambio, el método de inmunohistoquímica utiliza anticuerpos monoclonales contra la globina de la hemoglobina, tiene menor tasa de falsos positivos y tiene una mayor sensibilidad. Estos dos métodos se caracterizan porque son sencillos de realizar, el paciente no requiere una preparación especial y son baratos. Digamos, el test de inmunohistoquímica se calcula que está $20. En cambio, después tenemos el FID, que es el método asociado de FID-DNA en materia fecal, que este es un método combinado que asocia inmunohistoquímica y detecta aberraciones en células neoplásicas del colon, con una sensibilidad de 92% y una especificidad del 90%. A diferencia de los otros, tiene alto costo, se calcula que sale $600. En la literatura está demostrado la efectividad de los test de sangre oculta en materia fecal para la reducción de la mortalidad por cáncer de colon. Tenemos varios trabajos que, con un número grande de pacientes, con seguimientos por casi 30 años, donde se vio una reducción de la mortalidad de casi el 30%. Hace algunos años en el Hospital de Clínicas se desarrolló una experiencia donde se entrevistaron 1.123 pacientes, de los cuales 414 tenían riesgo estándar y de ellos 292 eran asintomáticos, a los cuales se les realizó un test de inmunohistoquímica y esto arrojó que 6% tenían un resultado positivo, 45 tenían un resultado negativo, pero la mitad de los pacientes, 48, no regresaron para la lectura, por lo que es importante ante el método la adherencia por parte del paciente. Por parte de los métodos estructurales tenemos la rectosigmoidoscopía flexible, que es un método que no utiliza sedación, tiene una preparación más sencilla con enemas, que demostró la reducción de la incidencia y mortalidad de cáncer de colon a nivel de cáncer de colon distal. Tiene la desventaja que ya sabemos no evalúa colon derecho, es un método que tiene bajo costo, es mínimamente invasivo y en general tiene buena aceptación por parte de los pacientes. Cuando uno encuentra un adenoma en una rectosigmoidoscopía en un paciente, es más probable que tenga otro adenoma en el colon derecho, por lo tanto la recomendación es que ante el hallazgo de un pólipo adenomatoso en una rectosigmoidoscopía, el paciente debería realizarse una videocolonoscopía posterior. Con respecto a la colonoscopía, bueno, es el método más utilizado, se sabe que es un método que tiene la ventaja de ser diagnóstico y terapéutico, es el método que se indica posterior a un test de sangre oculta en materia fecal positivo. Ha demostrado una amplia disminución tanto en la mortalidad como en la incidencia por cáncer de colon y tiene una alta tasa también de detección de adenomas. Es un método que requiere preparación y requiere sedación y bueno, los riesgos son los riesgos asociados al procedimiento y los riesgos asociados a la anestesia. Por otro lado, tenemos la colonoscopía virtual. Este es un método por imágenes que utiliza cortes finos de tomografía con reconstrucción 3D. Es un método que requiere preparación colónica y buena distensión del colon. Tiene una tasa de perforación baja y tiene la contra de requerir radiación para su utilización. Diferentes estudios en la bibliografía comparan la tomografía, la videocolonoscopía virtual versus la videocolonoscopía con una sensibilidad para la detección de cáncer de colon de 96% y una sensibilidad para la detección de adenomas de entre el 73 al 98%. Este es una buena opción ante una videocolonoscopía incompleta y se sugiere que ante una videocolonoscopía virtual con hallazgos de pólipos mayores a 6 milímetros, el paciente debe realizarse una videocolonoscopía convencional posterior. Otros métodos que se pueden utilizar en situaciones especiales
es la cápsula endoscópica. La FDA lo sugiere como método para la evaluación incompleta, pese a buena preparación por no haber sido técnicamente posible, o en pacientes que tienen alto riesgo anestésico. Es un estudio que requiere preparación, que tiene una baja tasa de retención de cápsula y que también, si el test da positivo, requiere la realización de una videocolonoscopía posterior. ¿Y cuál de todos los métodos de screening es mejor? Bueno, en realidad la mejor prueba es la que se logra realizar, dicen las guías. No hay trials en la bibliografía randomizados que comparen los efectos de los diferentes métodos en cuanto a mortalidad e incidencia. Entonces, la sugerencia es ofrecer al paciente la oportunidad de seleccionar el test, ya sea de materia fecal o estructural, según las preferencias. Un approach que nos hace la Asociación Americana de Endoscopistas es hacer un screening, unas opciones secuenciales al paciente, ofreciendo como primera opción la videocolonoscopía y, si declina la opción, ofrecerle el test de inmunohistoquímica. Como segunda opción, sugiere ofrecer videocolonoscopía virtual o rectosigmoidoscopía o test de DNA en materia fecal y, por último, la cápsula endoscópica. ¿Y cómo seguimos cuando obtenemos los resultados? ¿Cuáles son los intervalos? Bueno, los intervalos para los test de materia fecal, tanto el de inmunohistoquímica y la sangre oculta, son anuales. El test de DNA en materia fecal se sugiere cada 3 años, la videocolonoscopía cada 10, la videocolonoscopía virtual cada 5 y la rectosigmoidoscopía cada 5, siempre teniendo en cuenta que los hallazgos hayan sido negativos y estamos hablando de población de riesgo promedio. Y como les nombré antes, cuando un test de materia fecal nos da positivo, la bibliografía nos sugiere la realización de videocolonoscopía posterior y considerarla la misma como parte del screening, ¿sí? ¿Y cuándo es el momento para realizar la videocolonoscopía posterior después de los resultados positivos? Bueno, este estudio en la bibliografía nos dice que hasta 7 a 9 meses posterior no existiría un riesgo significativo aumentado, pero sí el riesgo después de los 10 meses casi se duplica al 48%. Un concepto que quería recordarles es que no es lo mismo screening que vigilancia. Screening siempre hablando de población asintomática y vigilancia cuando hablamos de intervalos de estudios en un paciente que ya ha tenido cáncer de colon o lesiones preneoplásicas. Esta es la guía del consenso argentino que nos sugiere cuáles son los intervalos de vigilancia según los hallazgos en una población de riesgo moderado, ¿sí? Cuando encontramos 1 o 2 pólipos de menos de 1 centímetro, adenomatosos o hiperplásicos menores de 1 centímetro, se sugiere videocolonoscopía cada 5 o 10 años. Cuando el paciente ya tiene más de 3 adenomas o un adenoma de más de 1 centímetro o componente velloso o displasia de alto grado, la sugerencia es cada 3 años. Más de 10 adenomas, la sugerencia es cada 3. Si el paciente ha tenido obviamente cáncer de colon y ha sido resecado con intento curativo, se sugiere realizar videocolonoscopía al año de la cirugía, y cuando tiene un familiar de primer grado menor de 60 años con cáncer de colon, se sugiere comenzar el screening, como dijimos, a los 40 años y realizar videocolonoscopía cada 5. Y un concepto que les quería transmitir es si es necesario controlar la calidad de las videocolonoscopías que nos llegan. Bueno, sí, es importante porque existe una relación directa entre los indicadores de la calidad de colonoscopía y el cáncer de intervalo, ¿sí? Hasta un 25% de los pólipos se pierden durante la videocolonoscopía y hasta un 8% de los cánceres que ocurren a los 3 años posteriores a la videocolonoscopía son los llamados cánceres de intervalo. Entonces, ¿cómo podríamos controlar la calidad de nuestro endoscopista o colonoscopista? Bueno, ver qué tasa de porcentaje de llegada ciego tiene. Esta tiene que ser del 90% como mínimo. Tiene que tener un tiempo de retiro, o sea, de evaluación de la mucosa mayor, igual o a 6 minutos. Y tiene que tener un porcentaje de hallazgo de adenomas en pacientes mayores de 50 años del 25%. Esto es importante porque la tasa de riesgo de desarrollar cáncer de intervalo es de casi un 11% en endoscopistas que tienen una baja tasa de detección de adenomas,
y porque los pacientes que se realizaron colonoscopías con endoscopistas con alta tasa de llegado ciego tienen una menor tasa de cáncer de intervalo. Y otro punto importante es, ¿qué pasa cuando nos llega un informe donde se dice que tenemos resección incompletas de pólipos, de adenomas? Por ejemplo, muchas veces nos vienen los informes de anatomía patológica que dicen que el pólipo ha sido removido en fragmentos, que no tenemos márgenes evaluables, que no se evidencia mucosa sana o que los márgenes contactan con la lesión. Bueno, la bibliografía nos sugiere que en este caso uno debería repetir la videocolonoscopía entre los 2 a los 6 meses para verificar si la remoción ha sido completa. Otra cosa importante también a tener en cuenta es medir la calidad de la preparación, ¿sí? Nosotros habitualmente utilizamos una escala que se llama escala de Boston, que divide al colon en 3 sectores, derecho, transverso e izquierdo, donde se le asigna de 0 a 3 puntos a cada sector. Y es importante que en los informes de videocolonoscopía nos fijemos si está informada la escala de Boston, porque la misma tiene que tener como mínimo de 6 o más puntos sobre 9, con un mínimo de 2 en cada sector para tener una preparación adecuada, porque una preparación adecuada es la que nos permite detección de pólipos de 5 milímetros o más, y porque una preparación insuficiente disminuye la tasa de intubación cecal, la tasa de detección de adenomas, nos requiere mayor número de procedimientos, mayores costos, tiempos más prolongados de evaluación y mayores riesgos de complicaciones. ¿Y cuándo deberíamos repetir una videocolonoscopía si la preparación colónica fue inadecuada? Bueno, la bibliografía nos dice que lo recomendado es repetirlo dentro del primer año, entre los 6 meses al primer año. Y si todo esto que les comenté, bueno, se lo olvidan o no lo tienen presente, hay una aplicación que desarrollaron 2 gastroenterólogos hace poquito que se llama Captiva, que la pueden bajar de la aplicación de Endiva, y esta aplicación nos permite evaluar la pesquisa y la vigilancia según el riesgo del paciente. Nos permite colocar la edad, poner los antecedentes familiares y los antecedentes personales y nos arroja el riesgo del paciente, nos ofrece qué método le podríamos ofrecer y a partir de qué edad realizar la pesquisa. Y bueno, como conclusiones, comenzar el screening a partir de los 50 años en población de riesgo promedio o tomando la recomendación a partir de los 45 años, explorar las preferencias de método con nuestros pacientes porque genera mejor aceptación y adherencia, respetar los intervalos de screening y vigilancia para mejorar la costo-efectividad y evaluar la calidad de la videocolonoscopía para disminuir el riesgo de cáncer de intervalo. Gracias.